El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La fe nunca comienza con nosotros. Cada generación recibe un legado que otros creyeron, vivieron y cuidaron antes. Una fe que pasa de un corazón a otro. Hoy estudiaremos una carta donde el apóstol Pablo le recuerda al joven pastor Timoteo de dónde viene su fe y por qué debe seguir avivándola. Porque la fe que proclamamos lleva las huellas de quienes la sembraron en nosotros. Una abuela que oró, una madre que creyó, un mentor que acompañó, alguien que permaneció fiel día y noche. Pero ese legado no nos fue entregado solo para conservarlo, lo recibimos para convertirlo en testimonio y misión, proclamando al mundo que en Jesucristo hay salvación. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 26 titulada Timoteo. Y estaremos utilizando como texto bíblico 2 de Timoteo capítulo 1 versículos del 1 al 6 y el capítulo 3 versículos 14 al 16. El texto áureo se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 4 al 5 que leen de la siguiente manera. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. Esperamos que cada uno de los oyentes comprendan lo siguiente, que la iglesia es apostólica en cuanto crece y testifica que Jesús de Nazaret es el enviado de Dios para establecer su reino en la tierra. Y número 2, dar testimonio de Cristo como el Salvador del mundo es la misión principal de la iglesia. Y les invito a que busquemos en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos del 1 al 6 y el capítulo 3 versículos 14 al 16 y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero tú persiste en lo que has aprendido y tú persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Buen Padre y Dios Santo, te damos gracias en este día y te pedimos, Señor, que a través de esta experiencia seas tú edificándonos a cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios y, Señor, te pedimos que así obres de manera hermosa. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, en el día de hoy estamos estudiando esta carta a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. Y una de las cosas que hemos aprendido a través de esta carta es que Timoteo pastoreaba una de las iglesias más complejas de todo el mundo apostólico en ese tiempo, y era Éfeso. Y Éfeso era una ciudad portuaria, era una ciudad que comercialmente era muy rica y por lo tanto también estaba muy marcada por las heridas
que deja podemos decir así, este amor al dinero. Lo que es la injusticia, también tenía problemas de supersticiones y obviamente un quebranto emocional que había en su gente. Y allí es donde Pablo predicó primero en la sinagoga y después en la escuela de tiranos, y ciertamente allí con notable fruto, ¿verdad? Pero sus responsabilidades con otras iglesias lo obligaron a dejar el pastorado en manos de un joven discípulo. Por eso escribe esta carta, no como un documento doctrinal, sino como la voz de un padre espiritual que quiere fortalecer a su hijo en la fe antes de que las presiones del ministerio lo fueran desgastando. Por lo tanto, en el fondo, esta carta es como un legado de un testigo fiel a otro testigo fiel. Es como una invitación a que nosotros también reconozcamos de dónde heredamos nuestra fe y hacia dónde estamos llamados nosotros a llevarla. Pero vamos al análisis de la Escritura. El versículo número 1 de esta carta de 2 de Timoteo, vemos que Pablo abre la carta identificándose como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esta afirmación no podemos verla como un título honorífico que Pablo se está atribuyendo al mismo, sino de una designación que recibió de otros hombres. Es un llamado que nace de la voluntad soberana de Dios, porque Él es quien nos llama. Y vemos también que la historia nos deja saber que Pablo no formó parte de los 12 discípulos, ¿verdad?, que Jesús escogió originalmente, pero su apostolado se origina en ese encuentro personal que tuvo Pablo con el Cristo resucitado cuando iba de camino a Damasco. Y es allí, en ese llamado de encuentro con Jesucristo, donde Pablo recibe una instrucción directa sobre cuál iba a ser su misión y la misión que debía cumplir. Y desde ese momento, toda su vida la vemos narrada en el Hechos de los Apóstoles. Vemos esta historia de este hombre, que es una historia de esa obediencia a esa misión que Dios le da. Y conviene detenernos aquí porque entender que es un apóstol nos ayuda a entender qué es la iglesia. Una de las cosas que debemos entender es que la función apostólica tiene dos dimensiones que están inseparables. La primera es reconocer y proclamar que Jesús es el Salvador enviado por Dios. Y lo segundo es llevar ese mensaje a los confines del mundo. Estamos hablando de cruzar fronteras que quizá por la naturaleza del llamado de otras personas se le dificulta el poder llevar ese mensaje. Por lo tanto, vemos que en medio de esta realidad que está viviendo el apóstol, se ven que se dan diferentes decisiones a nivel de los diferentes concilios que se celebran, y vemos entonces que Pablo ciertamente es llamado y escogido para ser testigo de Cristo ante todos los hombres, específicamente aquellos que eran gentiles y no aquellos que eran de origen hebreo. Y entonces vemos que Pablo honra esta vocación que Dios le da, este llamado que Dios le da, y lo hace con una disciplina muy marcada, muy notable. Y se trataba de no edificar sobre otro fundamento que no fuera el fundamento de Jesucristo. Y entonces, junto a esta declaración de misión, vemos que Pablo revela el otro lado de su corazón. Además de este compromiso notable, esa disciplina de cumplir con la misión, de llevar el evangelio a esa comunidad que no era judía, sino que eran los gentiles, vemos a este Pablo en esta otra parte de su corazón, donde llama a Timoteo como su hijo. Fíjense que Pablo conocía y apreciaba profundamente a este muchacho,
Y tenía este muchacho Timoteo una herencia espiritual hermosa que había recibido de su madre Eunice y de su abuela Loida. Ciertamente dos mujeres que el texto nos deja saber que tenían una fe genuina. Y el apóstol ciertamente abrió puertas, ¿verdad?, en muchas ciudades, pero de igual manera entendió que tenía que abrir su puerta para convertirse en un mentor espiritual de un joven pastor que ciertamente estaba abrumado por la tarea que tenía. Entonces vemos aquí donde en el versículo número 2 Pablo pronuncia sobre Timoteo esta expresión: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y pienso que esto merece una lectura un tanto cuidadosa, porque vemos aquí a un Pablo que coloca a Dios Padre y a Jesucristo como una fuente conjunta de una misma bendición. Y esto para un judío formado en el monoteísmo, porque obviamente Pablo fue, vamos a decirlo así, educado en las mejores sinagogas por los mejores maestros. Era algo como que impensable. O sea, nada ni nadie comparte con Dios el origen de su gracia. Sin embargo, Pablo, ya transformado por ese encuentro que tuvo con Cristo, afirma con toda naturalidad esa unidad entre el Padre y el Hijo. No podemos olvidar que este Pablo fue el que persiguió a los cristianos porque consideraba que era una blasfemia que Jesús se hiciera igual a Dios. Y ahora escribe este hombre con una convicción de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y esto ciertamente es un testimonio contundente de lo que es la divinidad de Cristo. No meramente sostenido por un argumento filosófico, sino por la experiencia transformadora que tuvo el propio Pablo. Entonces, vemos en el versículo número 3 que Pablo le dice a Timoteo que los recuerda sin cesar en sus oraciones de día y de noche. Y este detalle pienso que es algo hermoso, porque nos deja ver este vínculo que hay entre estos dos seres humanos excepcionales. Ambos estaban siendo sostenidos en oración constante. No se trata de un trato de ocasión entre Pablo y Timoteo. Estamos hablando de que existe una relación cercana, de un mentor, de un padre que está cuidando. Y Pablo sabía lo que estaba enfrentando Timoteo, porque en Éfeso habían grandes retos, retos que posiblemente superaban quizá lo que su juventud podía sostener por sí sola, ¿verdad? Pero vemos que antes de Pablo darle alguna instrucción o alguna corrección, Pablo le comunica cariño, afecto, aprecio en una oración fiel. Y es un modelo pastoral hermoso, donde el acompañamiento espiritual antecede siempre al consejo. Esa oración, esa relación, ese cariño siempre debe anteceder a cualquier consejo. Versículo número 4, vemos que Pablo dice: al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo. Y fíjense, el texto no nos deja saber la razón de estas lágrimas de Pablo. Algunos pensamos, ¿verdad?, que se debe a que está despidiéndose de Timoteo porque sabe que está posiblemente frente a un momento difícil, no sabe si va a morir o no va a morir. Lo importante aquí no es esto, sino la ternura genuina que tiene esta carta. Es un ministerio cristiano donde no niega o no anula lo que es la emoción humana, sino vemos este ministerio cristiano que redime la emoción humana y la pone al servicio del amor fraterno que nos ha enseñado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces en el versículo número 5 vemos que menciona: trayendo en la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí Pablo identifica ese origen humano, histórico y hasta familiar de la fe de Timoteo. Fíjense que la expresión fe no fingida lo que nos enseña y nos deja saber que es una fe auténtica,
Es una fe que se ha mostrado en la cotidianidad de la vida de dos mujeres que Pablo ciertamente conocía y que respetaba mucho. Entonces, la certeza de Pablo respecto a la fe de Timoteo no nace de un examen doctrinal o ni un examen escrito que le haya hecho a Timoteo, sino de un testimonio comprobado de quienes lo formaron desde la niñez. Y qué hermoso es ver eso, que ese carácter cristiano se demuestre en la cotidianidad de la vida. Yo creo que eso es algo sumamente importante cuando hablamos de nosotros transmitir legado. Y es que lo que nosotros hablamos se convierte en un testimonio real. Y ese testimonio real se da a mostrar en nuestra vida cotidiana. Entonces, verso número 6, vemos entonces a Pablo que le da un consejo. Y dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Me encanta mucho este verbo que utiliza Pablo porque evoca una imagen, ¿verdad?, de un fuego que no se apaga, ¿verdad? Y ciertamente Dios da dones para el ministerio, pero son dones que es importante que se mantengan avivados. No es algo que sea de manera automática. No es algo que se da al margen de la voluntad de quien los recibe. Agustín de Hipona decía, Dios da lo que manda y demanda lo que da. Todo lo que nos atiende se erosiona con el tiempo. Lo que se cultiva con disciplina y fe ciertamente va a resistir a lo que son los desgastes de la vida y ciertamente va a dar fruto. Por eso es que es importante que entendamos que tenemos que mantener viva esa llama que Dios nos ha dado. Y por eso es importante, mis amados hermanos, que cultivemos una disciplina espiritual, que tomemos nuestros espacios de descanso, que tomemos espacios para disfrutar de la presencia del Señor. Y yo creo que eso es medular en la vida del cristiano. ¿Estamos disfrutando de esa presencia de Dios en el día a día? ¿Estamos disfrutando de esa presencia de Dios en medio de la cotidianidad, entendiendo que Dios está con nosotros? Como dice el texto, que nada nos podrá separar de ese amor de Dios que se hace presente en nosotros. Y para eso tenemos que cultivar una disciplina espiritual hermosa, de oración, de lectura de su palabra, de meditación, de descanso en el Señor, de esperar en el Señor y de otras y múltiples disciplinas espirituales. Y cuando hacemos eso, tendremos una fe que va a resistir el desgaste y vamos a tener una fe que da fruto. Vayamos al capítulo 3, los versículos 14 al 16 de 2 de Timoteo. Versículo 14 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Pablo dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y aquí vemos a Pablo que está exhortando a Timoteo a que se mantenga perseverante, pero lo fundamenta en algo mucho más profundo que una simple costumbre. Estamos hablando de una convicción íntima de esa verdad que ha recibido. Fíjense en que Timoteo no hereda una fe de una segunda mano, ni por imitación mecánica. Es una fe que él la interiorizó primero a través de las vivencias que pudo ver y vivir a través de su madre Eunice y de su abuela Loida. Y esa es la diferencia entre una fe que es impuesta y de una fe que es persuadida. La fe que es impuesta se sostiene por esa presión externa, pero una fe persuadida es una fe que se sostiene por una convicción propia, porque se vive. Entonces los versículos 15 al 16 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vemos aquí que Pablo señala 3 factores que le dan solidez a esa formación de Timoteo. Le dan esa solidez.
Número 1 es la temprana edad en que comenzó, la niñez. Que tenemos que ver la niñez como un tiempo privilegiado para nosotros sembrar grandes convicciones que duren. Por eso la palabra nos enseña que instruyamos a nuestros niños, ¿verdad? Los instruyamos para que cuando fuésemos viejos no nos apartemos. Lo segundo que dice Pablo es la fuente de su conocimiento. ¿De dónde proviene su sabiduría? ¿De dónde proviene su conocimiento? Pues miren, de las Sagradas Escrituras, del texto, que garantizan verdad, que garantizan eficacia. Y lo tercero, que me fascina, y yo creo que es un llamado directo a la iglesia, es las personas que lo educaron. En este caso, contó con su mamá, con su abuela, con dos mujeres que tenían una capacidad espiritual y una madurez espiritual comprobada, que daba testimonio. Pero de igual manera, esto pienso que nos llama también a nosotros como iglesia. Porque la iglesia se convierte también en esa familia extendida que aporta también al crecimiento y la vida de cada persona. Y vemos entonces que Pablo describe la utilidad multidimensional de la Escritura. Desde una perspectiva ciertamente de fe evangélica, donde afirmamos esa inspiración e infalibilidad para el propósito para el cual Dios la dio, como ese medio privilegiado por el cual Dios se revela y forma a su pueblo. Primero, la Escritura es inspirada por Dios. No es meramente una literatura religiosa humana, sino estamos hablando de ese testimonio fiel de la revelación divina que apunta hacia la vida abundante en Cristo. Segundo, que es muy importante, es la utilidad. Es útil para enseñar. En otras palabras, que aporta de manera progresiva el conocimiento necesario para cada etapa de la vida cristiana. Y tercero, es útil para redarguir. En otras palabras, para impugnar, señalar lo que está mal hecho, ya sea en uno mismo o en otros. Porque sin esa capacidad de discernimiento corremos el riesgo de confundir lo malo con lo bueno. Por eso que es importante el discernimiento. Y lo cuarto, es útil para corregir aquello que está errado. ¿Por qué? Porque tanto el pensamiento como en la conducta, nosotros tenemos que entender que siempre va a haber un camino hacia una vida mejor. Y quinto, es útil para instruir en justicia. Esa virtud que hace posible la paz con Dios y la paz con nuestro prójimo, las buenas relaciones con nuestro prójimo. Y del mismo modo que un juez instruye a un jurado, la iglesia instruye a su feligresía y los padres instruyen a sus hijos. En conjunto, este pasaje nos presenta una teología clara. Y es que la fe cristiana no es un sentimiento aislado ni una experiencia meramente individual. Es un testimonio que se recibe, que se verifica y se valida en la vida de quienes nos precedieron y que se sostiene por la palabra que ha sido inspirada por Dios, que nos hace sabios para toda salvación. Pienso que a manera de aplicación es importante que como iglesia nos convirtamos en una comunidad de testimonio. Me encanta mucho la relación que existe entre Pablo y Timoteo, porque había una relación, había una amistad profunda que nació del amor común en Jesucristo. Pablo se convirtió en este mentor, en este padre de Timoteo. Me encanta mucho este modelo porque vemos el mandamiento que Jesús nos da, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y hoy en medio de esta sociedad que vivimos, que está tan marcada por lo que es el individualismo, tan marcada por la desconfianza, la iglesia está llamada a ser ese espacio donde el amor de Cristo pueda vencer el individualismo, el amor de Cristo pueda vencer el egocentrismo, un amor que genere comunidades reales, genuinas,
de cuidado mutuo, donde nos preocupemos por nuestro hermano. Y cuando el mundo vea ese amor auténtico entre los creyentes, entre los hermanos en la fe, el mundo entonces va a encontrar una razón poderosa para acercarse a Cristo. Porque mientras nos mantengamos en peleas por boberías, mientras nos envolvamos en peleas vanas, el mundo no va a ver el amor auténtico que Dios nos ha llamado a dar testimonio en nuestra vida cotidiana, en el día a día, en las cosas comunes. Si el mundo no ve eso, créanme, mis hermanos, que no va a tener razón para acercarse a Cristo. No olvidemos que usted y yo somos embajadores del Señor. Otra aplicación excelente es el valor de la familia en la formación de la fe. Amados y amadas, la familia es un espacio hermoso de amor, de formación en la fe. Y Timoteo recibió una fe, dice el texto, no fingida de su abuela y de su mamá, Eunice. Y esa transmisión, esa cadena de transmisión familiar le da esa firmeza necesaria para que Timoteo pudiera enfrentar el difícil pastoreado que vivió en Éfeso. Y cada familia cristiana hoy está llamada a preguntarse qué lugar ocupa Cristo en nuestros hogares. Porque una familia donde Cristo vive de verdad no solo se fortalece a sí misma, sino que contribuye a que la sociedad entera sea mejor. Y como último, no olvidemos avivar el don que hemos recibido. Y eso tiene vigencia hoy, urgente para nosotros. Porque todo don, toda vocación, todo ministerio, si no se cultiva, si no se ejercita con fe, con amor, con entusiasmo, se desgasta hasta que se apaga. No podemos olvidar que vivimos en un tiempo de mucha crisis profunda. Y el mundo necesita ver testigos con una fe viva, no una fe dormida. Una fe que se practique cada día y que dé testimonio de que la palabra del Señor tiene poder para salvar y para transformar vidas. Por eso le pido a Dios que esta lección nos desafíe a examinar qué don recibimos de Dios y a tomar decisión de avivarlo en el día de hoy. Para la gloria del Señor y para el bienestar de quienes nos rodean. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Amantísimo Padre Celestial, gracias por habernos revelado que estamos bajo la cubierta de tu amor y tu gracia. Ayúdanos, Señor, para ver por virtud de tu amor y tu verdad, también nosotros nos cuidemos los unos a los otros. Ayúdanos para que podamos vivir en hermandad cristiana, para que las personas que nos rodean puedan reconocer el poder que hay en tu amor y tu verdad, y te reconozcan y sigan como Salvador. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.